Hola, yo soy Norma, bienvenidos a mi canal. Para este video les realicé estas bellas frutas gigantes hechas con papel maché. Mi inspiración para hacer esta manzana gigante fue la residencia de Kris Jenner. Aquí en este video se ve claramente esa hermosa manzana que tiene en su living room. No podía faltar mi propia versión. Aquí la tienen, les voy a enseñar cómo hacerlas. Además de que les hice esta pera gigante con una terminación mármol. Espero que les guste. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y bueno, en general a todos los invito a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Les invito a darme un pulgar arriba para poder seguir compartiendo más ideas como estas. Y bueno, también les pido que compartan el video. Vamos, acompáñenme a ver cómo hice estas bellas piezas decorativas. Para la manzana inflé una pelota con una circunferencia de 100 centímetros. Ocupo un traste con base plana para quitarle un poco la forma redonda. Ubica el pivote hacia arriba. Forra este molde con plástico film solo si gustas desmoldar más tarde. Si tú no vas a desmoldar, vas a dejar pelota y traste adentro, no forres con plástico film. Esta es la pulpa de papel, está hecha con bolitas de unicel. Más tarde te digo por qué le puse unicel. Un rodillo de plástico o madera, espátula o tarjeta plástica, también puede ser espátula de metal, y una bolsa de polietileno vieja que puedas reusar. Aquí está mi papel maché y lo que voy a hacer es pegarlo sobre mi molde así por pedacitos. Mira cómo se adhiere, con las manos le doy golpecitos, y para alisarla lo que yo hago es agarrar la tarjeta plástica y uno esta masa sobre el molde, pero para dejarlo más plano siempre ocupo un plástico, lo pongo encima y ya sea que con un rodillo como este plástico, con la misma tarjeta con lo que estaba al principio aplanando, una tarjeta plástica o con espátula, empiezo a aplanar este papel maché. Ve cómo poniéndole la bolsa de plástico queda muy adherido el papel maché al molde. Mira, lo pongo y con el rodillo, pero siempre pongo una bolsa de plástico y con el rodillo o como te acomodes con una espátula o una tarjeta plástica lo aplanas. Ya terminé la base, voy a sentar mi manzana. Le puse una telita porque se puede pegar en la mesa y se te deshace todo el papel. Mira, ya llevo más de la mitad aplicado el papel maché. Ahora voy a hacer la parte de arriba para quitarle esa forma tan redonda. Estoy ocupando papel maché con muchas bolitas de unicel. ¿Por qué? Porque esta parte va a ser muy gruesa de papel maché. Entonces, te soy sincera, el papel maché no se seca rápido. Yo siempre hago capas delgadas y me tardo, bueno, a veces 24 horas o a veces 3 días, depende del clima. Pero esta vez, mira, las capas están siendo muy gruesas, las que estoy aplicando de papel maché. Entonces el unicel me está ayudando a que, sea menos papel maché, haya menos humedad y esto se seque más rápido. Bueno, le voy a poner esta lámina de papel maché que aplané entre el plástico que pedí desde un principio. Lo aplané con un rodillito y se lo voy a poner encima para continuar haciendo la forma de la manzana. Bueno, viste, ya le quité la forma totalmente redonda. Forma unas tejas de papel así alargadas, ve la forma que le estoy dando. Las vamos a pegar encima de la pelota para darle forma de manzana. Ve, cada tejita tiene una distancia más o menos de 4 centímetros. Alargadita, la aplano con la espátula y este es el efecto que a mí me encantó personalmente para darle forma de una manzana. Pero es una manzana de esas como criollas, no son de las redondas. Me gustó mucho esta porque es mi propia versión. Por eso es que me gusta mucho el papel maché, porque puedes
crear formas a tu antojo. Puedes moldear como si fuera una pasta de barro, pero es papel. Ahora voy a hacer la pera. Ocupo una pelota mediana y una más pequeña. También unas medias o mallas elásticas que ya no vayas a usar. Meto primero la pelota grande y luego la pequeña. Voy a ubicar el pivote que quede abajo porque voy a desinflar las pelotas. Y ya tengo el cuerpo de una pera. Voy a atar con ligas, corto los extremos. Pondré cinta masking tape a la parte frágil de mi molde porque al ser tela de una media o de una malla es muy frágil y el papel maché nunca se adhiere a nada que no sea sólido o rígido. Entonces la cinta masking tape me va a permitir pegar el papel maché sin ningún problema. El procedimiento con el papel maché es el mismo que el de la manzana. Aquí las tejitas o bultitos que le puse a la manzana por encima, a la pera se lo voy a poner alrededor en el área grande de la circunferencia para hacerla todavía más natural como una pera criolla. Aquí voy a quitar ya la liga y por eso te decía que ubiques los pivotes hacia abajo. En el caso de la pelota grande y en el caso de la pelota chica, el pivote hacia arriba para desinflar y que nos quede el molde de cartón. Si tú vas a dejar las pelotas adentro, forra todo, nada más sí te pido que botes los pivotes, que no se queden infladas las pelotas. Ya está seca mi manzana, desinflo. Bueno, ahí se cuarteó mi manzana. Y bueno, ya está desinflada la pelota, voy a hacer un agujero en el centro, bueno, la parte superior de mi manzana para retirar la pelota. Si tú vas a desmoldar, o sea, vas a retirar el traste que quedó por dentro con un cúter, corta alrededor de, a lo largo más bien de la manzana, así como se ve esa grieta que se me hizo. Corta con un cúter todo alrededor, retiras el traste y vuelves a unir como lo estoy haciendo ahorita con silicona caliente, pero te voy a recomendar utilices silicona fría para volver a unir la pieza y mira, vuelve a quedar intacta. Ahora para hacer el hueco de la parte superior de mi manzana voy a pegarle tiras de papel con cola blanca. Solamente que voy a pegar estas tiras así sumidas para que se haga el hueco que tiene la manzana en el centro superior. Y eso es prácticamente todo. Le puse lo de 2 capas. Al agujero de la pera lo cubrí con cartapesta también y luego papel maché para que me quede más prolija la pieza. Vamos a cubrir nuestras piezas con pasta muro, enduido o estuco, ¿sí? Lo que tengas en tu país. Yo ocupo el de esta marca, es bastante cremoso, muy fácil de aplicar. Lo puedes poner con brocha, con espátula o con los dedos. Y bueno, un tip que yo te voy a dar es que me humedezco los dedos ligeramente y los paso por encima de la pasta muro que ya apliqué sobre mi pieza. La alisa más todavía, la hace más suavecita y cuando seca me facilita el lijado. Ya está seco, ahora lija 180. Allí se ve muy abrupta, ¿verdad? Mi pieza. Y lo lijamos porque queremos una pieza imitación cerámica. Ya está la primera pasada de lija, sigue muy abrupta la pieza, por lo que le voy a aplicar una segunda capa de pasta muro, dejo secar, vuelvo a lijar, seco mi pieza con un trapito húmedo y así voy a visualizar los hoyitos o bachecitos que sigue teniendo mi pieza. Los voy a cubrir, esta ya sería como la tercera capa de pasta muro, pero esta solamente será para cubrir los bachecitos o los imperfectos de nuestras piezas. Ya lijé, mira, ya se ve mucho mejor. En la manzana creo que le falta otra pasadita a algunas partes. Y para finalizar nuestro trabajo y dejarlo realmente casi como porcelana, utilizo una lija 1200. Esta es la que nos va a pulir. Y fíjate, aquí la cámara sí lo capta. Queda muy lisita la pieza.
porque esta lija es como pulidora. Mira, ahí todavía no barnizo ni nada y ya la dejó brillosita esta lija. Ahora voy a impermeabilizar. Preparé cola blanca con agua, una capa. Para las hojas y los rabillos de mi manzana y pera tengo porcelana fría. Te dejo los enlaces tanto de porcelana fría como de papel maché en la descripción o al final del video. Estiro la porcelana y nada más hago unas hojitas muy fáciles de hacer. Con unas espátulas marco las nervaduras. Ahora, para darle movimiento a la hoja de la pera, le estoy pegando así improvisadamente un papelito, así un rollito de papel. Le puse plástico film a esa área y pego mi hoja todavía fresca, acabadita de hacer de porcelana, y la pego así como que dándole movimiento. Acosté mi pera y ahí la dejé toda la noche y al otro día ya se secó y queda la hoja pues así como que estuviera arrugadita, muy natural. Para el rabillo tengo un alambre, cualquier alambre, tuércelo ligeramente y envuélvelo con la porcelana fría, dale forma, así como lo ves, dejar secar. Ya por último vamos a pintar. Utiliza pinturas acrílicas doradas o en spray, la que encuentres. Yo voy a utilizar esta pintura que es anticorrosiva, se aplica con brocha. Me encanta esa tonalidad. Si tú no encuentras esta en tu país, compra aerosol o pintura acrílica dorada. 3 capas de esta pintura a mi manzana. Pinto también mi vástago y las hojas. Para mi pera le voy a dar un efecto mármol. Se necesita pintar primeramente con pintura acrílica, una base beige, amarillenta, la que quieras. Recuerda que esta se impermeabilizó antes, ¿eh? Ya tengo cubierta mi pera con color beige. Ahora le voy a dar efecto mármol con la pintura anticorrosiva. La voy a dejar caer en una bandeja o en un recipiente con agua suficientemente grande para hundir tu pieza, en este caso la pera. Ve cómo dejo caer unas gotas o unos chorritos de esta pintura en el agua, y como es pintura de aceite, bueno, pues se separa y con una espátula o un palito yo le voy a dar forma como de veta de mármol. Ve que estiro la pintura de aceite, la dorada, y esa figura que tú ves en el agua es la que va a quedar estampada en tu pieza. Estira la pintura, no te tardes demasiado porque esta pintura cuando se seca en el agua ya no se adhiere a las piezas que quieres estampar. Bueno, ahora voy a hundir mi pieza. Ve que sí me mojo las manos. Siempre me preguntan, ¿te mojaste las manos? Sí, pues sí me mojo, pero no hay ningún problema. Ahí está. Es donde se pega la figura que estaba en el agua, la figura dorada. Bueno, me quedó un poquito ahí en el agua, estiro rápidamente. Ay, se me movió la cámara, perdón. Y del lado que no se cubrió, vuelvo a hundir mi pera. Ojo, esto si tú lo llegas a mojar y no se cubrió con el dorado, en este caso, te tienes que esperar a que la pieza esté totalmente seca para volverla a hundir. Esta pintura no se adhiere si tu pieza está húmeda o mojada. Mira, ahí me faltó una parte, estiré otra vez la pintura, hundo la pera y bueno, ya completé mi pieza. Y ya está el resultado, prácticamente eso fue todo. Bueno, le pego los rabillos y la hoja con silicona caliente. Y bueno, deseo de todo corazón que les haya encantado este tutorial. Compartan el video si les gustó. Tengo mis redes sociales. Suscríbanse al canal para más ideas originales. Esta es mi versión de mi manzana, que de Kris Jenner, estando en su casa, ha de valer muchísimos dólares. Y aquí con papel maché, mira, prácticamente ya la tienes tú también en tu hogar. Bueno chicos, por el video de hoy me despido. Gracias mil. Bye.